Ya estamos grabando. Somos 10 no somos 21. 21 para 30, falta 9. Vamos a ver si... 22, 23, otros dos y ya. Otros dos y ya son las 4:07. Veinticuatro, nuestro asistente y su servidor. Así que somos 26 menos nosotros dos, son 24 estudiantes. Ya ahorita son 25. Son 25 y las 4:09, así que vamos a empezar. Muy buenas tardes y bienvenidos. Así que vamos a continuar con nuestro programa. Subí varios, vimos la última clase, huracanes, sismos, riesgos meteorológicos, catástrofes naturales y sus impactos en 2023. Y después, al final, vimos algo relacionado con la importancia de la revista Sigma de la Swiss Re, que es esta que tenemos aquí, que tiene que ver con las catástrofes naturales y sus impactos en 2023. La importancia radica en que cada año la Suiza de Reaseguros garantiza la expedición de esta revista. También lo saca la Munich Re, pero a mí me ha gustado siempre más la de la Swiss Re, dado que estudié con ellos un curso superior de seguro de daños. Estuvimos en el Centro Suizo de Formación Aseguradora, el Swiss Insurance Training Center, y por eso lo tengo, ¿no? Ahora vamos a continuar viendo el riesgo de la acción climática, o sea, el cambio de clima, el calentamiento global. Este documento no lo voy a explicar en total. Quiero que lo conozcan. Es un riesgo inminente. Es un riesgo que debemos de cuidar. Sobre todo ustedes que están jóvenes. Esa es la parte que deben de tener presente. Y son datos de las Naciones Unidas. Así que vamos a abrirlo, por favor, y lo voy a compartir el documento. Permítanme. Entonces, aquí tenemos el documento, es de las Naciones Unidas, habla del calentamiento global y toca subcapítulos relacionados con el cambio climático, con el calentamiento global. Primero explica qué es el cambio climático.
Segundo, relaciona el cambio climático a acciones de las ciencias físicas. Habla después de si es calentamiento, habla del aumento de la temperatura. Como se va dando, pues tenemos que adaptarnos a ese riesgo. Pero se necesita dinero para detener ese calentamiento global. Entonces habla de financiación. Como está de moda la cuestión de género, hace comentarios específicos de el empoderamiento de las mujeres y de las niñas y de su inclusión dentro de este problema. Habla también de que el calentamiento global va a afectar a la economía si no consideramos, sobre todo los jóvenes, los que se quedan, los que van a tener el problema. Y entonces yo considero que ustedes jóvenes, todos y cada uno, deben de luchar por este problema. Hay que luchar, ustedes son los que van a recibir la tierra, es su futuro. Entonces, evitar todos los riesgos que se vienen si no cuidamos esto. Después, la transición ecológica, pues va a necesitar mucho de que todos colaboren, todos trabajen, ¿no? Y todos colaboren, todos trabajen, y allí habla de las energías renovables, de la fabricación de vehículos eléctricos, la construcción de edificios eficientes a nivel energético, etcétera, etcétera. Habla también de las energías renovables. Después habla del transporte, porque ahí sí hay problema, porque la mayoría de coches, camiones, barcos y aviones funcionan con combustibles fósiles. Entonces, pues se quema gasolina, diésel, queroseno, que emiten dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero y que lleva al calentamiento global. Habla también de la alimentación y de la agricultura. Se va a ver afectado por ello. Y un punto importante, la salud. Lo vamos a ver completo porque es importante para la salud. Y la parte de economía o la parte del transporte, pero no vamos a ver todo porque es un trabajo pues es de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí hay puros expertos y conocen de este tema. Se habla de la naturaleza, el agua, de también hablaremos, salud y agua, ¿no? Y sistemas de alerta temprana. Como ven, cada uno es un tratado. Aquí podemos ir con esta flechita al desarrollo que las Naciones Unidas van haciendo de cada problema. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? Pues le damos aquí a esta parte y vamos a ver que el texto que tenemos bajo cada uno de los títulos aparece siempre con el número 1. Aquí lo tenemos. Esta redacción es la misma que aparece dentro de el desarrollo. Voy a aumentar un poquito para que lo puedan apreciar. A ver si ahí la podemos librar, ¿no? Profe, ¿Sí? tengo una compañera que ya estaba, pero la sacó su computadora, que si la deja pasar, Mora Breña. Ah, caray. ¿Yo la saqué?
No, su internet la sacó, pero ya estaba, o sea, acaba de salir. Ah, bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya estamos. Somos los 25, 24 que estábamos. Ya día 2 entrada, ya van a ser los 25, 26. Gracias, Entonces, profe. gracias. El cambio climático es un proceso natural en donde hay calentamiento. Entonces, la temperatura, las precipitaciones y el viento son elementos que han ido variando durante muchos años. Aquí le llama décadas o más. Durante millones de años, como dice aquí tenemos millones de años, nuestro mundo ha sido más cálido y más frío de lo que es ahora. Entonces, no obstante, ahorita se está experimentando un rápido calentamiento sin precedentes debido a las actividades humanas. O sea, es un riesgo antropogénico. Entonces hay que tenerlo presente. ¿Por qué no me deja? Debido a las... Ah, caray, qué raro. Sí me dejó uno y no me deja, y no tengo cómo marcar, ¿no? ¿Cómo le haría para marcarlo? Pues qué lástima, no lo voy a poder hacer. Entonces es un riesgo antropogénico. Son debido a las actividades humanas y principalmente a la quema de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente es una explicación en donde dice que las emisiones de gases invernaderos proceden de la actividad humana y actúan como una manta que envuelve a nuestro planeta, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Este es el punto 2. Y después sigue el punto 3, el punto 4, el 5. Casi todos tienen 10 puntos. Este tiene 12 y lo pueden descargar en PDF. O sea, lo que nos interesa a nosotros es la primera parte, que es el riesgo del cambio climático. Entonces, tenerlo presente, ese es el punto importante. Segundo, tiene que ver con actividades humanas que han calentado la atmósfera, el océano y la tierra, produciendo cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera, ¿no? Así que creo que me equivoqué, es criosfera, porque es aguda, no está acentuada, y no es acento, es puntito, y la biosfera. Pero yo siempre había oído biosfera, pero pues me corrijo y leo cómo está escrito. El calentamiento. El calentamiento, en la actualidad, la temperatura es 1.1 grados centígrados superior a la que se tenía en el siglo XXI, ¿no? En el Acuerdo de París ya se hizo un compromiso
de que la temperatura global no fuera a superar el 1.5 grados centímetros por encima de los niveles que existían anteriormente. Y se puso ese límite porque si llega a rebasarlo, pueden ocurrir unas consecuencias peores, dice. Y pues generalmente ya lo vimos con la cuestión de los huracanes, ¿no? Que puede aumentar el agua de los océanos y otras cosas que vienen más adelante. Entonces, los seres humanos necesitan adaptarse, porque si nos adaptamos, las personas van a quedar protegidas contra el aumento de la temperatura, la subida de los mares, las tormentas más fuertes, las lluvias imprevisibles y los océanos más ácidos. ¿Y cuáles son los que van a ser mayormente afectados? Nuevamente, los pobres. O sea, es muy interesante este artículo. Le digo, cada uno tiene 10 puntos a desarrollar y cada uno por separado puede bajarse el correspondiente PDF. Se necesita financiamiento para hacer frente al calentamiento global. 100,000 millones de dólares han comprometido los países desarrollados proporcionar a los países en desarrollo cada año para que pues se haya la adaptación, la resiliencia y la nueva economía basada en energías renovables. El género, igualdad de género, mujeres y niñas, pues no tienen todo el poder de acción. Entonces está solicitando que haya esa oportunidad para que tengan un mayor poder de acción y puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Economía es importante. Nosotros estamos dentro de las ciencias sociales como profesionistas, pero nos pega la economía. El entorno económico, político y social nos corresponde. Por lo tanto, la acción climática del calentamiento global no es un factor destructor de los presupuestos ni de la economía. Pero una economía ecológica podría suponer una ganancia económica directa de 26 billones de dólares. A la americana, 26 billones de dólares son millones de millones, ¿no? Entonces ya tienen ahí 26,000 millones de dólares hasta 2030 y puede producir 65 millones de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Con bajas emisiones de carbono. Los trabajos, vuelve a repetir, ¿no? Que hay que hacer el cambio a energías renovables, se explica más abajo, y entre ellos también está la fabricación de vehículos eléctricos, la construcción de edificios eficientes a nivel energético, crear 24 millones de puestos de trabajo de aquí a 2030, mucho más de los 6 millones que podrían perderse. Energías renovables, ¿no? Aquí lo vamos a ampliar un poquito nomás para que tengamos una mejor idea.
a pesar de la pandemia del COVID en 2020, se añadió un récord de 260 gigavatios de capacidad de energía renovable en todo el mundo, superando el récord anterior de casi un 50%. Las energías renovables crecieron casi un 5% al año entre 2009 y 2019, superando a los combustibles fósiles en un 1.7%. Entonces ya lo vimos esa parte y sigamos con los transportes. Entonces la mayoría de los transportes, camiones, barcos, aviones, funcionan con gasolina, diésel, queroseno que tienen dióxido de carbono y hacen un gas invernadero, un techo y calientan, ¿no? ¿Y dónde sucede con más frecuencia esto? Los vehículos de carretera, ¿no? Los vehículos en carretera, no puedo, presentan la mayor parte, pero las emisiones de los barcos y los aviones continúan creciendo. Aquí tenemos ya más detalles que explican, ¿no? Esa parte de lo que es el transporte. Alimentos y la agricultura. El uso insostenible de la tierra, el suelo, el agua y la energía para la alimentación contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el aumento de las temperaturas. Y a su vez, el aumento de las temperaturas afecta a los recursos para producir alimentos. Hasta 811 millones de personas en el mundo se enfrentaron al hambre en 2020, que fueron 161 millones más que en 2019. Ya hay hambre en el mundo. A nosotros no nos ha tocado, no lo hemos vivido, no lo tenemos, no lo comprendemos, pero para ustedes, por favor, léanlo. Ya no tanto como materia de la clase de administración actuarial, sino como ciudadanos de este planeta llamado Tierra. Es su tierra, es el lugar donde Dios les ha dado vivir. Son jóvenes, tienen toda una vida por delante. Así que échenle ganas desde su escritorio y como puedan, manifiéstense, hagan todo lo posible para que en su casa se comprenda sus amigos, su comunidad, su barrio, su delegación, donde se encuentren, cuando ya trabajen, donde estén, todos debemos de cooperar. Todo lo que dañe al medio ambiente, hay que echarle ganas, ¿no? Y después siempre la salud. A nosotros las partes importantes de un país son salud y educación. Entonces le está pegando duro a la salud, le va a pegar duro a la salud. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud de la humanidad. Los impactos ya están perjudicando la salud a través de la contaminación del aire, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, la inseguridad alimentaria y las presiones sobre la salud mental. Cada año los factores medioambientales cobran la vida de unos 13 millones de personas. Y aquí vuelven 10 puntos como mínimo.
el cambio climático, el cumplimiento de los objetivos que se han planteado de 2030 a 2050, los beneficios. O sea, aquí tienen 9 puntitos, ¿no? Ténganlo pues presente, por favor. Es importante para su vida. La naturaleza, los ecosistemas sanos, o sea, en la naturaleza hay ecosistemas, sistemas ecológicos. Si son buenos, pueden proporcionar el 37% de la mitigación necesaria para limitar el aumento de la temperatura global. Los ecosistemas dañados liberan carbono en lugar de almacenarlo. Entonces, también la naturaleza. Entonces, hay que ayudar a la naturaleza. Estos son 11 puntos que quedan a su consideración. Es un riesgo, nada más comentarlo. El agua, salud, agua. El agua y el cambio climático están inexorablemente vinculados. El cambio climático afecta al agua del planeta de múltiples formas, desde patrones de precipitaciones impredecibles, ya ven cómo está lloviendo, unas tormentas pavorosas, hasta la disminución de las capas de hielo, pasando por la subida del nivel del mar, las inundaciones y sequías. La mayoría de los impactos del cambio climático se reducen al agua. Y ahí pone entre paréntesis ONU, agua, quiere decir que hay un subtema más desarrollado, ¿no? Habla de la escasez del agua, habla de los 2.000 millones de personas que hay en todo el mundo y que no tienen acceso a agua potable. O sea, esto está desnudando muchos de los problemas que tiene la humanidad y nosotros ni por enterados. Entonces, el cambio climático es un riesgo. Entonces hay que considerarlo, hay que verlo. Estamos ahorita viendo tipos de riesgo. Entonces, algunos comentarios, aunque sea muy a la carrera, muy sin profundidad, sin meternos en el desarrollo de cada uno de esos puntos, pero que al menos lo tengan presente. Solo el 0,5% del agua de la tierra es agua dulce aprovechable. O sea, son cañonazos que pega, ¿no? El calentamiento global a 1.5 grados centígrados frente al 2 a 2 grados centígrados va a reducir aproximadamente a la mitad la proporción de la población mundial que con casi toda probabilidad sufrirá escasez de agua. O sea, el agua va a llegar a ser un recurso que su carencia puede provocar guerras y problemas entre naciones. El agua dulce utilizada se utiliza para riego, cosa que debe de evitarse, ¿no? Los desastres naturales han aumentado hasta un 134%. Por eso es la importancia de la revista de catástrofes naturales de la Swiss Re. Cada año, ustedes ya conociendo, bájenla, por favor, tomen conciencia.
Las humedades, los humedales como son los manglares, los pastos marinos, las marismas, pantanos, son sumideros de carbono muy eficaces que absorben y almacenan el dióxido de carbono, lo que ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, es interesante esta parte relacionada con el agua. Y sistemas de alerta temprana. El cambio climático, que está causando fenómenos meteorológicos extremos, ya más frecuentes e intensos, que provocan adversos generalizados con sus consecuentes pérdidas y daños a la naturaleza y a las personas, como ha sucedido la semana pasada en Jalisco, ¿no? Así que, pues, tenemos que tener presente los ciclones, los huracanes, así que hay que tener alertas tempranas. ¿Y de qué cosa? Valiéndonos ahora de el avance tecnológico. Por aquí decía cómo se puede dar avisos inmediatos. Está también la tele, ¿no? Pero también se puede hacer ahora por medio del WhatsApp y informar a toda la comunidad en un determinado momento de este tipo de fenómenos que pueden dañar. Entonces es nada más conocer los riesgos de la naturaleza, entre los cuales se encuentra la acción climática. Por ejemplo, el no consumir la luz eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y tener pues toda la luz que se genera a través de molinos de vientos, generan electricidad, o también por las paneles solares. O sea, conceptos, yo creo que no son totalmente novedosos para ustedes, pero pudiéramos llamarlos de interés, ¿no? Después, el segundo, si alguien tiene alguna duda, yo paso inmediatamente al material que tengo en el foro de la materia. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, tiene alguna inquietud, hágame el favor de preguntar. Entonces ya terminé. Si no hay dudas, me paso a terminología. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un huracán, un tifón y un ciclón? Pues como les decía, en México tenemos huracán y ciclón. Tifones no tenemos. Y aquí ellos dicen que el término de huracán, pues depende de la denominación según el lugar. Y nosotros le damos todo lo que sucede dentro del Golfo de México y una parte del Océano Atlántico. Y dicen que el dios caribeño del mal, Hurricane, ¿no? Es el huracán. Nosotros le decimos el concepto maya de huracán, pero aquí tienen esto, es diferente a lo que yo les he mencionado. Chéquenlo, ¿me explico? Y después tenemos el de los ciclones. El de los ciclones son los ciclones tropicales del Pacífico, aunque aquí lo aclaran el suroeste. Nosotros pues tenemos un Pacífico al este de todo el litoral mexicano y de ahí hemos tomado los ciclones. Y están sus estaciones, pero quiero tener la tranquilidad de que les ha dado justificaciones de los usos y costumbres que tenemos en México.
Otro, otro riesgo que también no hemos comentado son los daños de los buques petroleros. El buque petrolero afecta el ecosistema marino, el ecosistema de las aves y el ecosistema de lo que son los litorales. Entonces afecta y no lo conocemos, bueno, a lo mejor algunos lo tienen. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando sucedió el naufragio del Prestigio, se llamaba el barco, que creo fue por el 2000, el 2011, 2013, por ahí así, ¿no? Aquí está, desastrosa gestión de la catástrofe del Prestige. Pues di una plática en Fezacatlán en donde pasé todos los detalles de cómo había ocurrido ese derrame silencioso de petróleo en las costas cantábricas y había hecho tanto daño. Costa Cantábrica es de España en la parte de arriba. Si podemos, un maestro que me dio a mí geografía me decía, mira, España, fíjate muy bien, y junto con Portugal tiene la forma de la cara de un rey. Todo lo que es la nariz, así del lado izquierdo hacia el Atlántico, es parte de Portugal, pero lo que son el cuerpo de la cara, los oídos, ese es España. Y en la parte de arriba, donde está la corona, está la parte de los vascos. Está también la parte de Cantábrica, que son unos mares muy agitados. Entonces ahí hay mucha agitación y tienen que transitar estos barcos. Y di la conferencia en pleno. Ahora no les puse todo lo que era, porque son muy largos, son muchas, ¿cómo se llaman? Muchas diapositivas en la presentación que di yo en Fezacatlán, no en una semana, fuera de la semana de actuaría. Entonces aproveché, pedí reunión, se hizo la comunicación y se dio la plática. Entonces vean cómo Pemex deja la deriva a los agricultores en Veracruz tras una fuga de petróleo de 9 días. Aquí en los ecosistemas, la naturaleza, la tierra, los manglares, las selvas, y al afectar las selvas, la agricultura. O sea, hace mucho daño la cuestión del petróleo. Aquí, haciendo un comentario a la catástrofe ecológica del Prestige, están utilizando prendas elaboradas con materiales reciclados, o sea, protesta. El derrame de petróleo en Perú tras eruptoria de Tonga en imágenes. Todo esto es negro. El petróleo es negro. No sé si han tenido la oportunidad de que cuando han ido a Acapulco, allí en la zona hotelera, a donde está la estación naval en Acapulco, que agarra los principales hoteles, a veces el agua del mar tiene unas lentejitas negras. Esas lentejitas negras que se le pegan en la piel, están nadando y se le pegan en la piel, es petróleo. Ya está contaminando. ¿Por qué razón? Porque por ser una base naval mexicana, necesita petróleo para sus barcos. Entonces ahí hay un poco de derrame. El incendio de la plataforma de Pemex en el Golfo de México impacta en la producción y las ventas de petróleo.
O sea, ahora sí que es una puñalada al mismo Pemex. Si lo que es sus pozos petroleros y sus conductos, plataforma, tierra firme, pues si hay un incendio, pues va a impactar la producción. El sindicato de Pemex critica falta de atención en las plataformas petroleras. 5 muertos y 6 heridos en la plataforma de Pemex en el Golfo de México. No sé si les conté a ustedes porque no son, no es tema de esto, pero por ejemplo, cuando era auditor actuarial de Reliance México, era una compañía de seguros que quebró. Era el auditor actuarial y me enteré que habían tenido un siniestro muy importante en el pozo petrolero de Cantarell. Fue un siniestro muy grande. Y mamá nodriza de Reliance México era Reliance Estados Unidos. Y Reliance Estados Unidos ambiciosamente le dijo: todo el negocio que tengas de excedentes, nada más lo vas a reasegurar conmigo, con mamá nodriza. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Tenían todos los huevos en una canasta. Entonces, el siniestro de Cantarell, pues fue de muchos millones de dólares. Se lo reclama a mamá nodriza y mamá nodriza no tiene dinero para pagar los excedentes que le mandó. ¿Y por qué mamá nodriza no tenía dinero para pagar esos excedentes? Ah, porque ella a su vez tuvo un siniestro tremendamente grande que ocurrió en el 2001, que fue el año de 2001-2002, fue el problema de Reliance México. Y era que habían asegurado el éxito económico de la película de Schwarzenegger, el fortachón Schwarzenegger, que sale en una película de terrorismo. Y como en el 2001 había habido el siniestro de las Torres Gemelas, pues no fueron a ver la película los americanos por el recuerdo que les había quedado del siniestro de terrorismo. Entonces tronó mamá nodriza y se llevó entre las patas a Reliance México. Entonces Profesor, yo lo viví. Sí, adelante. ¿podría dejar pasar a mi compañera? ¿Podría Soledad qué? Jerónimo. Es que ya estaba aquí y la sacó su internet. Ah, ok, ok. Gracias. Chance, ahora cómo le hago acá. Acá hay dos: González Hernández Rodrigo y Jerónimo Bermúdez. Ya les di. Entonces, para que vean que el, el problema de reaseguro y de siniestros muy grandes relacionados con el petróleo, pues a mí se me quedaron vivos, porque siendo yo auditor actuarial externo, pues tuve que dar mi reporte a la comisión de inmediato para que se metieran con todo detalle, porque a mí me lo pide las reglas del juego de auditoría actuarial, que si tú, siendo auditor actuarial, conoces de una situación, de un evento, de una incidencia
que puede poner en peligro la solvencia de la empresa que estás auditando, le debes de avisar de inmediato a la Comisión Nacional de Seguros. Para no hacerles el cuento largo, a los 2 meses esa empresa estaba intervenida y terminó desapareciendo. Se llamaba Reliance México. Bien, otra cosa, no solamente en México, todos estos son de México, pero también, y son de diferentes años. Esta es del 23, la primera, la segunda es del 22, la tercera es del 21, la cuarta es del 21, la quinta es del 21. Aquí tenemos un siniestro español de La Coruña, un petrolero con 37,000 toneladas de fuel, atraca en Coruña por una avería. En el 2018, un petrolero iraní accidentado en China se hunde tras una nueva explosión, o sea, se hunde con todo lo que trae. No traen otra cosa más que petróleo. Entonces, cualquier siniestro al mar. Y cuando explotan o se sumergen o lo que sea, no se van hasta el fondo, se quedan ahí a una profundidad determinada, 100, 200 metros. ¿Por qué? Porque el mar por donde transitan, pues es muy profundo. Aquí otro de México, en el 2016, una explosión causa 32 muertos en una planta de Pemex en Coatzacoalcos. En Madrid, el 2015, 10 meses y 3 laboratorios para encontrar al culpable de un vertido de un buque liberiano en la Gran Canaria. Cuando estudié daños en la Suiza de reaseguros, me enseñaron que la bandera liberiana era una bandera corrupta. Se compraba la bandera para ponerla en el buque de cualquier país para que pudiera transitar libremente y contra toda la normatividad. Aquí este es un buque liberiano. Ténganlo presente cuando, ¿no? Arde un pesquero con casi 1,500 toneladas de petróleo cerca de Canarias. Eso fue en el 2015. Un juez acusa a BP de negligencia grave en el vertido del Golfo de México, ¿no? Y aquí dice que la empresa apelará a la decisión porque podría costarle una multa multimillonaria. ¿Por qué? Porque hay que recoger todo ese petróleo y recoger ese petróleo son gastos enormes y la multa sirve para reponer esa cantidad de gasto. Después, los restos del naufragio. Un buceador francés localiza los restos del mayor petrolero de la República, el Campeador, hundido por los italianos junto a Túnez. Y aquí pone ese petrolero, la última batalla. Después la que yo quería comentarles era el Prestige. El Prestige, aquí la naviera del Prestige acusa al gobierno de agravar el accidente. Se le hubiera podido dar salvamento, darle refugio, darle ayuda, y el exinspector jefe tilda de desastrosa la gestión de la catástrofe del Prestige. O sea que cuando hay un siniestro, pues hay un protocolo que se debe de seguir, que se debe de respetar, y en el 2013 no se dio de manera adecuada, ¿no?
El estadio estudia perseguir a la ausente armadora del Prestige. El hundimiento del Prestige y su marca negra se siente hoy en el banquillo. Estas gráficas son las que yo presenté. Todo esto que está aquí, ¿no? A ver si pudiéramos enriquecernos aquí. La catástrofe del Prestige de principio a fin. No, pues no tengo clave para poder entrar, pero a ver si alguno de ustedes logra meterse, no sé cómo hacerle. Ya tengo que entrar. A ver, voy a ver si de pura chiripada. A ver, déjenme, a ver si. A ver si le atinamos. Me pide contraseña. Ay, qué mala onda. Pero en fin, es un daño por buque petrolero y ojalá que ustedes logren hacer el esfuerzo y estar debidamente informados de conocer otro tipo de riesgos, ¿no? Daños por buques petroleros. Después los tsunamis es otro riesgo que está unido a los sismos en el mar. Al haber un sismo allá en el mar, ¿no? Y puede ser una placa muy grande, puede afectar y hay un hundimiento de fondo del mar. Ese hundimiento y esa caída origina el movimiento del agua, ¿no? Del mar. Y aquí tenemos 13 tsunamis, ¿no? Aquí están por fecha. Aquí nos presentan, voy a ver si se puede ver, ¿no? A ver si lo pueden apreciar. Representan una fuerza impresionante de la naturaleza y pueden resultar devastadores para las comunidades costeras. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica dice que los tsunamis, provocados por terremotos, volcanes submarinos y otras fuerzas que sacuden la Tierra, han dejado cerca de 230.000 muertes o desapariciones y un total aproximado de 1.700.000 desplazados en todo el mundo. Detectarlos y generar avisos a tiempo podría representar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, los científicos de la NASA están probando un enfoque novedoso para detectar desde los confines de la atmósfera las olas más letales del océano. El sistema experimental de monitoreo Guardian procesa diversas señales de GPS y otros datos de satélites de navegación global en busca de pistas del posible surgimiento de un tsunami en algún lugar de la Tierra. Según la NASA, un área enorme de la superficie del océano puede subir y bajar casi al unísono durante un tsunami, desplazando una cantidad significativa de aire. Ese aire se propaga en todas direcciones en forma de ondas sonoras y de gravedad de baja frecuencia. Y en solo minutos, esas vibraciones alcanzan la capa superior de la atmósfera, la ionosfera. El choque de ondas de presión con partículas cargadas puede distorsionar levemente las señales de los satélites de navegación cercanos y alertar de un peligro. Los resultados, casi en tiempo real, de Guardian deben ser interpretados por expertos capacitados para identificar señales de tsunamis, pero ya es una de las herramientas de monitoreo más rápidas de su tipo
En 10 minutos puede producir una especie de instantánea del estruendo de un tsunami que llega a la ionosfera y podría proporcionar un tiempo de advertencia de hasta 1 hora, dependiendo de la distancia entre la costa y el origen del tsunami. Por ahora, Guardián se enfoca en la zona geológicamente activa del Anillo de Fuego del Océano Pacífico, donde, según la NOAA, ha ocurrido el 78% de los más de 750 tsunamis confirmados entre 1900 y 2015. No sé si se pudo apreciar. Sí, profe. Ah, qué bueno, gracias por contestarme, gracias, te lo agradezco. Entonces, como ven, son diferentes tipos de riesgos. Aquí fue un video muy sencillo, ustedes lo pueden repetir en casa. Y ha habido en Portugal, el más antiguo, 1755. Aquí Profe. tenemos en noviembre. En Portugal, 60,000 personas murieron. En 83, Java y Sumatra, Profe. 90,896. Disculpe, ¿puede dejar pasar a mi compañero Soto Rosell? Y listo. Gracias. Entonces, vean, 36,000 personas muertas, 28,000 muertas. En el 8, 70,000 a 100,000 personas. En Messina, Italia. Messina está en Sicilia. Vean la fuerza que puede tener, ¿no? Vean cómo se destruye el mar. Tiene una fuerza. Los fenómenos de la naturaleza son tremendos, son catastróficos. Ustedes los pueden apreciar gracias al avance en que están viviendo ustedes, ¿no? En Chile han tenido en 60, en 64, en Alaska, 128 personas, en 76, 4,000, 8,000. Vean cómo van de cientos de miles, ¿no? De llegar de 70,000, 100,000. Ya en la época moderna del siglo pasado, en 98 murieron 2,220, es muy reducido. En Papúa Nueva Guinea, en el 2004 en Sumatra, en el 2010 en Indonesia, aquí tenemos, en el 2011, creo que es el de Fukushima, el de la planta atómica que le afectó mucho, un terremoto de magnitud 9.1 a 371 kilómetros al noroeste de Tokio. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. El total combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de 20,000, casi 20,000 muertes y 2,500 desaparecidos. Entonces, esto es la fuente, y ahora como ya la despinto. La fuente es la Agencia de Manejo de Desastres y Fuego de Japón. En 2018, en Sulawesi, 2,100 personas murieron. En el 2018, otro tsunami en Lampung, Indonesia, 430 muertos. O sea, vean que hay una serie de riesgos que debemos considerar. Así que hemos visto tipos de riesgo. Ya no puedo ya meterle más tiempo. Tipos y medidas de riesgo, pues he tratado de
de los que conocen y hablar de quizás de otros que no tenían conocimiento. He usado mucho material externo, no es de su servidor, lo he conseguido a través del tiempo. Espero que esa recopilación les sirva y que estén tranquilos en esa parte. Ahora vamos a entrar a la medida del riesgo. Medidas del riesgo, ¿se acuerdan que el programa nos pide las medidas financieras? Las medidas financieras que son lo que van a ver en la administración de riesgos, materia obligatoria el año que entra. Ahí vamos a ver crédito, mercado, divisas, tasas de interés, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que utilizar un documento del Banco de México? Y también nos habla de utilizar todo lo relacionado con la varianza como una medida para valorar el rendimiento de las inversiones. Esa parte, resumida, porque no es obligación extendernos, aun cuando yo lo hago en la medida de lo posible, les presento este documento del Banco de México. Y ahorita se los comparto. Ya abrió, permítanme tantito, ahorita se los comparto. Entonces aquí tenemos Banco de México, definiciones básicos de riesgos y pues también de las medidas, ¿no? Porque aquí dice riesgo y entonces ya empieza a hablar de las medidas de riesgo, lo que es el valor al riesgo, lo que es el análisis de estrés y después ya empieza a hablar de lo que ustedes van a ver el próximo año. Riesgo de mercado. Bueno, ¿por qué no me deja hacer lo que yo quiero hacer? A ver, entonces voy a utilizar esto. Entonces habla del riesgo de mercado, sensibilidad y para medir el val de mercado. Habla riesgo de crédito y de contraparte. En el riesgo de crédito habla de la probabilidad de incumplimiento, la correlación entre incumplimientos, la concentración de cartera, la exposición, la severidad de la pérdida, temas que van a desarrollar ustedes en el año en el semestre que viene. Medidas asociadas a una cartera de crédito, ¿no? Habla el VaR, habla de la pérdida esperada y habla de la pérdida no esperada. Entonces, este material es muy, muy, muy rico, muy resumido, pero les puede servir, ¿no? Rischiare o risicare, que significa atreverse, en finanzas está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros, sean inversionistas, deudores o entidades financieras. Entonces está tocando a la entidad financiera, al inversionista y se va a la parte deudora. Los bancos le dan la vuelta al dinero que depositamos. ¿Y cómo le dan la vuelta? Prestándolo. El crédito es una de las actividades más importantes de los bancos. Así que
el riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros ante movimientos adversos de los factores que determinan su precio. O sea, cambia el activo, cambia el valor del activo. ¿Por qué? Por los factores que determinan su precio. Y entonces la regla nuestra fundamental que aprendimos desde seguro de vida, a mayor riesgo, mayor prima. Aquí a mayor incertidumbre, mayor riesgo. Entonces, ese es como inicio el comentario de el Banco de México. Medidas de riesgo. Aquí tenemos a Markowitz, que es el creador de el álgebra del fuzzy set, o sea, conjuntos difusos, que él utiliza como fue, tomó todo lo relacionado con la técnica de Markowitz, él la desarrolló y se la llevó por conjuntos difusos y lo aplicó a la variabilidad de los rendimientos. Entonces, él dice, vamos a usar, Markovich dijo, usar la variabilidad de los rendimientos de los activos financieros como medida del riesgo. Y es lo que nos pide la tercera parte de la unidad cuando estamos hablando de la sigma, al hablar de la variabilidad y la incertidumbre que tenemos en los rendimientos, ¿no? Aquí nos dice la varianza de los rendimientos de los activos se mantuvo como la medida de riesgo universalmente aceptada a final de los 80. Pero ahora, ¿no? Esa fue lo que se utilizó como medida de incertidumbre. Pero ahora, dadas las grandes crisis financieras ocurridas, se vio la necesidad de que la medida de riesgo tenía que expresarse en términos de pérdidas potenciales con una cierta probabilidad de ocurrencia. Y entonces nos dice que comentemos la parte del valor del riesgo. Entonces, actualmente la medida más aceptada ya no es la tercera parte del programa, o sea, de la unidad que estamos viendo, pone como tercera parte, como medida de los rendimientos, la parte de la varianza, ¿no? Como dice aquí, sino que ya no debemos de ir al VaR, que también lo cita implícitamente, pero sí lo cita también. Entonces, el Banco de México dice que actualmente la medida más aceptada de riesgo es la que se conoce como el valor del riesgo, el VaR. B mayúscula, A minúscula, R minúscula. Value at risk. Valor en riesgo. Intenta darnos una idea sobre la pérdida. O sea que el VaR nos va a dar pérdida, que se puede incurrir en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, voy a hacer un paréntesis. El VaR da una idea sobre la pérdida. Ok. Ejemplo, en la CUS, Circular Única de Seguros y Fianzas,
cuando se está hablando de solvencia 2 a la mexicana, señala el requerimiento de capital de solvencia, las pérdidas conocidas, las pérdidas esperadas. Esa es la primera parte. La segunda parte es la pérdida máxima que se puede tener en un periodo de tiempo y una probabilidad dada. Entonces, usamos ya nosotros esta medida de valor en riesgo en solvencia 2. Aquí ya la estamos llevando a un terreno ya más general. Y por eso es tema del programa de administración actuarial, que va más allá de una simple administración de riesgos. Es más amplio el contenido del programa, pero ya específicamente de administración de riesgos, ustedes lo van a ver al desarrollarse todo lo que son los riesgos de mercado. Entonces, repitiendo el paréntesis que yo dije, pero ya de manera general, el VaR es un nivel de pérdidas del o los activos de que se trate. Entonces, es lo mismo en el seguro en el solvencia 2, ¿no? Pero es una pérdida de un tamaño tal que la probabilidad alfa de que la pérdida exceda esta cantidad en un periodo de tiempo dado corresponde a un cierto nivel de confianza escogido por el analista. O sea que ahí es determinante fijar el alfa, que generalmente es muy pequeño. Hay un artículo que vamos a comentar también de carrera de Arturo Erdely, que también está dentro de solvencia 2, pero si hay un maestro que conocen, que está ahí con nosotros y ha hecho escritos internacionales, pues hay que comentarlo, hay que darle su promoción. Entonces, hay la probabilidad alfa muy pequeña de que las pérdidas rebasen ese punto, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de confianza? Generalmente es 99% o 99.5%. Entre más pequeña sea la alfa, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, el nivel de confianza 99.5% nos va a dar la probabilidad de 0.5%. Entonces es muy fácil de manejar, ¿no? Así que el analista fija de antemano el nivel de confianza. Entonces lo que dice Erdely, en la solvencia de seguros es 99.5%, en la solvencia de los bancos es 99%, ¿y quién lo fija? Pues la autoridad. En una es la Comisión Nacional de Seguros y en otra es la Comisión Nacional Bancaria. El VaR corresponde al cuantil asociado al nivel de confianza fijado de la distribución de probabilidades de pérdidas y ganancias que puede tener el conjunto de los activos en un horizonte de tiempo dado, dadas las condiciones de incertidumbre que permanecen en ese momento en el mercado. Por eso lo que ustedes van a estudiar son los riesgos de mercado. Ese es lo que van a ver en la administración de riesgos del próximo semestre, ¿no?
Entonces, creo que hasta aquí nos dice que formalmente el VAR con alfa y t, ¿no? ¿A qué es igual? Es la probabilidad de pérdida dentro de un periodo que es mayor a X igual a A. Y aquí es mejor la gráfica. Yo me voy más por las gráficas. Ojalá que nos dé chance, ¿no? Ya son 5:22, sí, nos da chance. La medida más aceptada actualmente es el VAR, ¿no? Entonces tenemos aquí tenemos la frecuencia, está en el eje vertical y las pérdidas están en el eje de las Y. Y tenemos el otro eje, que es el tiempo. Aquí, sobre esta parte, sobre ese eje, va el tiempo. Entonces tenemos frecuencia, pérdidas y ganancias y tiempo. Entonces aquí está la distribución normal. Aquí tenemos lo que es el VAR. Como está por la izquierda, es valor negativo. Entonces nos dice, ¿no? La pérdida económica que vamos a tener, aquí tenemos la pérdida económica que vamos a tener del punto donde es el valor de alfa, porque vamos a conocer la pérdida máxima con un nivel de confiabilidad dado que es alfa. La distribución se va a estimar probabilísticamente con los valores reales que tengamos en el momento de estudio. ¿Y qué se nos recomienda? Utilizar varios escenarios posibles, distribuciones paramétricas y o medidas locales de sensibilidad. En un horizonte de tiempo, ¿no? Aquí tenemos T y vamos a calcular en estos diferentes puntos el valor del portafolio. O sea, cómo lo tenemos nosotros medido. Bien. Pero viene el análisis de estrés. Aunque la medida del VAR tiene buena aceptación, pues tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Pues que el resultado que se obtiene depende estrechamente de la información que se utilizó para calibrar los modelos o la historia contemplada en el ejercicio. Acá nos decía que había que tener en el momento dado las condiciones de incertidumbre que prevalecen en ese momento dado. Entonces, esa es su principal limitación. Así que se considera que el VAR es una buena medida de riesgo de pérdidas bajo circunstancias normales de comportamiento de los mercados, pero falla significativamente en condiciones de crisis, por lo que hay que utilizar el análisis de estrés. Y con esa herramienta nos ayudamos a subsanar la deficiencia del VAR. ¿Y cómo hacemos el análisis de estrés? Pues vamos a usar
el análisis de estrés, vamos a evaluar el portafolio considerando impactos de gran magnitud en el nivel de los factores de riesgo. O sea, es un complemento al valor en riesgo debido a que se van a utilizar bajo condiciones de mercado que no son normales. Y entonces hay formas de meterle, ¿cómo se diría? Presión. Y hay escenarios extremos, hay escenarios históricos y hay escenarios hipotéticos. Entonces, escenarios extremos, pues hacer cambios moderados o extremos en las tasas de interés, en los tipos de cambio y en los precios accionarios. Lo van a ver en el próximo semestre. O sea, ya es cuando van a entrar a hacer estas fuerzas y ir haciendo las diferentes prácticas, ¿no? Estos son extremos estilizados. Puede haber históricos, pues situaciones históricas de crisis. Otra forma, ya nos está explicando cómo podemos hacer ese estrés, esa presión. Y finalmente, extremos hipotéticos, pero ya llegamos a terremotos, ¿no? De proporciones catastróficas o un ataque terrorista o una situación política. Entonces, el Banco de México nos va dando una orientación, un caminito para que podamos ir tomando nota de las medidas del riesgo, tipos y medidas del riesgo. En la unidad que estamos viendo, pues mete tipos y medidas de riesgo de mercado, ¿no? Y por esa razón, este apunte del Banco de México nos cae, pero como anillo al dedo, para hablar de los riesgos de mercado. Aquí nos va a hablar primero de la pérdida potencial en el valor de los activos financieros debido a los movimientos adversos en los factores que determinan el precio, conocidos como factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores que determinan el precio? Las tasas de interés y el tipo de cambio. Y entonces nos dice, en el riesgo de mercado hay que tomar nota de medidas de sensibilidad. Uno va a ser la duración y el otro va a ser la sensibilidad. Valor del dólar de un punto base y valor del precio de un punto base. Lo vamos ahorita a ver. Ya después viene otra cosa, métodos para medir el VaR de mercado. Entonces, medidas de sensibilidad, la duración. Este es un concepto que algunas veces, sobre todo en la parte de solvencia 2 a la mexicana, la explicación que se da está un poco difícil, pero no tanto como para no llegarle, ¿me explico? Entonces, duración es una medida de sensibilidad. Es un método usado tradicionalmente por las instituciones cuando desean medir el riesgo de pérdida de valor de sus activos por movimientos, sean paralelos o adversos en las tasas de interés. O sea, tenemos una tasa de interés y ¿qué pasa si tengo otro portafolio, ¿no? Con otras tasas de interés.
o mi portafolio total contra las modificaciones de la tasa de interés. Y entonces la duración se define como el cambio en el valor de un instrumento financiero al cambiar las tasas de interés. O sea, dice, la duración es el cambio en el valor. ¿Por qué razón? Porque se movió la tasa de interés. ¿Cómo se calcula? Pues con la primera derivada del precio de un bono con respecto a su tasa de interés. Como dice aquí el apunte, la principal ventaja de esta medida es su fácil obtención. Viene el ejercicio y creo que eso es lo que sus maestros pues se las darán, ¿no? Las sensibilidades es el DB01 y el PB01. DB01, valor de dólar de un punto base, y PB01, valor de precio de un punto base. Es el cambio en el precio de un instrumento financiero resultante de un cambio paralelo de un punto base en la curva intertemporal por los plazos en las tasas de interés. Y esta medida de sensibilidad se utiliza frecuentemente, y ustedes lo oyen en la radio y en la televisión, que es una herramienta de toma de decisiones rápida con propósitos de negociación en la compra y venta de activos financieros en las tesorerías de los bancos y casas de bolsa. O sea, esto es detalle que hay que ver y hay que trabajar. Métodos para medir el mercado, pues el que es el valor paramétrico, es el que tiene como característica el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen de acuerdo a una curva de densidad de probabilidad, que generalmente es la normal, y en el supuesto de la linealidad en el valor de los activos. Y entonces se determina con el VAR, es el factor que determina el nivel de confianza del cálculo, 99 en los bancos, 99 puntos en seguros o otro que quieran hacerse, el monto total de la inversión, la desviación estándar del rendimiento de los activos y por el horizonte, la raíz cuadrada del horizonte de tiempo. Fórmula de parámetros se aplica y vámonos, ¿no? En la práctica, se ha observado que la mayoría de los activos no necesariamente siguen un comportamiento aleatorio, que se puede aproximar bien por una distribución normal, y por lo tanto los resultados que se obtienen al medir el riesgo generalmente subestiman el nivel real del riesgo de una cartera. Entonces ahí ya tenemos una bronca y harán ejercicios y en donde habrá que tomarse una toma de decisión. O sea, hay que tomar, enfrentarse y correr el riesgo. Simulación histórica, ya lo conocen ustedes, las simulaciones, ¿no? ¿Cómo se hacen? Se hacen los ejercicios con la simulación de Monte Carlo. Es un ejercicio que examina los posibles valores de una cartera de activos financieros y sus correspondientes pérdidas y ganancias respecto a su valor actual, suponiendo que se pueden repetir escenarios que ya se han observado en algún momento anterior. Es cuando hacen una simulación histórica. Hay valores. La simulación de Monte Carlo, no. Él mete, ¿no? Hasta valores y escenarios que no se han tenido.
O sea, ese es muy interesante hacerlo, ¿no? Entonces hay que evaluar los activos en los escenarios de factores observados en un cierto periodo de tiempo, y la pérdida o la ganancia es la diferencia entre el valor actual de la cartera y el valor de la cartera con los niveles de riesgo del escenario en cuestión. O sea, aquí está. La simulación de Monte Carlo pues va a utilizar, ¿no?, escenarios de ocurrencia de factores que por aquí dice, hay el cuantil, hay todo, incorporar escenarios. Lo que se busca es incorporar escenarios que pudieran ocurrir, aunque nunca se hayan observado antes, ni siquiera algunos parecidos. O sea, eso da una seguridad, una ayuda, una muy buena herramienta para hacer esto. Ya cada maestro les dará su punto de vista en el próximo semestre, ¿no? Nada más que hay que tener presente, esto es en segundo lugar, que los recursos de cálculo para generar un número suficientemente grande de escenarios que dé confiabilidad estadística a los resultados es considerable. Solvencia 2 utiliza y fija el punto de tendencia que tiene la serie de resultados. Y ya la autoridad fija ahí el porcentaje en donde hay que parar el cálculo, ¿no? Riesgo de crédito, ya entramos a el crédito. Se va a prestar dinero. Y aquí dice, el riesgo de contraparte es cuando una parte es el que presta y otro, la contraparte, ¿no?, es incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurre en una pérdida. O sea, es lógico, el que presta dinero, pues si no le pagan, pues va a perder su dinero, ¿no? Y aquí dice que el riesgo de crédito es el caso particular, pero se puede tener en otras formas, ¿no? Y una de otras formas es cuando hay cambios en la calidad de un crédito y estamos hablando ya de emisiones de deuda, etcétera, etcétera. Elementos de medición del crédito. Probabilidad de incumplimiento, ¿no? Es cuando tú tienes un préstamo y la contraparte no te paga. Esa es la probabilidad de incumplimiento. Es muy sencilla. Me debe de pagar, no me paga. Entonces, tú vas generando tus diferentes pérdidas y después hay varios métodos para encontrar esa probabilidad y puedes inclusive utilizar el método de la escalera. Es uno de los métodos que se da para hacer el cálculo anterior. Otros es tú vas calculando las pérdidas. La correlación de los incumplimientos es muy importante entre dos deudores porque su valor te puede dar, si es positiva, ¿no?, la correlación. Una correlación positiva indica que el incumplimiento de un deudor hace más probable el incumplimiento del otro. O sea, los dos no cumplen, pero de muy diferente manera. Si son dos deudores,
El primero es incumple, pero el segundo incumple con mayor probabilidad. Y cuando es negativa se da el comportamiento contrario. El cumplimiento de uno de los deudores hace más probable el incumplimiento del otro. En el positivo es incumplimiento, incumplimiento. En el negativo es cumplimiento contra incumplimiento. Cuando la correlación es cero, indica que el incumplimiento de un deudor no influye en el comportamiento crediticio del otro deudor. Concentración de cartera, se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschman, IHH, ¿no? En donde tú tienes toda tu cartera dentro de un sector económico y se necesita saber si de casualidad no tienes tu concentración de cartera, porque tú has estado prestando dinero en sector económico textil, automotriz, de servicios, comercial o comercios en pequeño, o también puede ser en una región geográfica o un tipo de crédito. Puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una hipoteca, puede ser un crédito refaccionario. Y el indicador es el índice de Herfindahl-Hirschman, que toma valores entre el recíproco del número de deudores o créditos de una cartera y uno. O sea, cuántos deudores o créditos tienes va en el denominador. Y ese 1 entre n, mientras se vaya acercando al valor 1, necesariamente te señala que tu cartera se encuentra totalmente concentrado en un solo crédito o deudor. Entonces hay que tenerlo pues presente. Eso se ven seguros en las gráficas que hacen y todo lo demás, ¿no? Y el inverso se conoce como el equivalente numérico de Adelman, como el mínimo número de créditos del mismo tamaño que proporcionarían ese valor del índice. Son cosas diferentes, ¿no? Exposición es lo que debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento. ¿Y cuál es el acrónimo que se pone en inglés? Expuestos a default, o sea, expuestos a incumplimiento. Es a lo que se le llama exposición, es nomás aprender. Severidad de la pérdida, pues aquí tenemos LGD, pérdida dado determinado incumplimiento. Es la severidad de la pérdida. Eso es severidad de la pérdida. Pero si lo usas como complemento, 1 menos pérdida te da la tasa de recuperación de crédito. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una es la severidad de la pérdida, que es la definición de lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor, y se mide como una proporción de la exposición. O sea, estos dos están unidos en esta definición. Y ahora te dice que hay otra tasa de recuperación de crédito, ¿no? Y te lo señala. Pero en la pérdida dada por el incumplimiento te piden que no nomás metan lo que no te pagan, sino tienes que meter los costos de recobro, los costos judiciales, pues si no, ¿a quién le cargas eso? La medida de riesgo de un crédito individual es su probabilidad de incumplimiento, y pues tienes que encontrar
la distribución de probabilidades de las pérdidas y ganancias crediticias asociados a los créditos en tu cartera. Y entonces te va a explicar el VaR, las pérdidas esperadas y la pérdida no esperada. Aquí tenemos, ¿no?, la curva de frecuencia de ocurrencia. Te va a dar el valor esperado, que es la media. La media nos va a dar las pérdidas esperadas. La sigma, las pérdidas no esperadas, pero manejables. Y aquí te da, ¿no?, el alfa. Te va a dar el valor del VaR. Entonces aquí vamos a tener el alfa. Después de ese valor del alfa, no van a ocurrir más, ¿no?, más pérdidas manejables. Si cae a este lado, son pérdidas inesperadas, menos frecuentes, pero catastróficas. Entonces, aquí hay que aprenderse nivel de exposición, metodología de estimación y acción de control de riesgos. Pérdidas esperadas, mermas normales previamente conocidas y anticipadas. El nivel de exposición es lo que tú esperas, es tu media. Te debe de alcanzar para pagar lo que esperas. La pérdida que tú esperas es la pérdida esperada. ¿Y cómo vas a controlar ese riesgo? Pues dentro del estado de pérdidas y ganancias, lo que perdiste. Ahora ya las ocurrencias dentro del área, pues son las pérdidas manejables o no esperadas, aquí le llama. Poco frecuentes, pero manejables. ¿Por qué? Porque el requerimiento de capital de solvencia, si estamos hablando en bancos o en seguros, pues lo vas a tener tú ya considerado y constituido. Eso es lo que te va a dar solvencia. Entonces, el nivel de exposición, la pérdida máxima que puedes aceptar. Metodología de estimación, usar el VaR. Acciones de control de riesgos, el límite en el VaR, el que tenemos aquí, el alfa. Está muy fea esa alfa. Pero que ustedes sepan que aquí está el alfa, ¿no? Y finalmente, después del alfa, todos los valores que con una probabilidad muy chiquititita, ¿no?, ya son nivel de exposición, eventos extremos, no son esperados, no son inesperados, sino ya son inesperados, menos frecuentes pero catastróficos, y son nivel de exposición, eventos extremos. Metodología de estimación, el análisis de estrés. Y acciones de control de riesgo, límite a pérdidas por estrés. Entonces es muy importante recordar que acá vimos la parte del estrés y que nos vamos a ayudar en el cálculo para darle estrés al VaR de estos escenarios hipotéticos que tienen que ver con terremoto de proporciones catastróficas. Entonces es nada más hacer ejercicios y a recordarlo, y van a tener un semestre para darle cabida única y exclusivamente a este tipo de riesgos financieros. Entonces aquí hemos
terminado este documento, ya lo vimos, 9 hojas son del Banco de México. Entonces, son las 5:51. ¿Qué sigue? Pues hablar de legislación. Es un tema que no lo voy a llevar, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase, en donde es tan extenso la parte de la legislación que nos pide el programa. Quiere que veamos la legislación bancaria, la legislación de seguros, las afores. Oigan, está cañón que lo podamos ver. Además, no soy abogado, soy actuario. Entonces, no necesariamente conozco con profundidad la legislación, pero sí lo que les voy a dar es que conozcan dónde encontrar las leyes de estudio de lo que es la legislación financiera y que son bancos, seguros, afores, y además meten todavía una modificación que se hizo a la ley de instituciones de seguros y fianzas en el 2014 y que tiene que ver con el gobierno corporativo. Ya lo hemos tocado aún de manera indirecta, pero pues ténganlo presente, ¿no? Entonces nos quedamos aquí en legislación. Después de legislación, mencionar algo sobre la parte estratégica y dar un ejemplo de cómo se calcula el riesgo de mercado en México, o sea, el valor de un portafolio, el valor que tiene una inversión, tomando en consideración los precios del mercado. Entonces, ahí vamos y le seguiremos, pero terminando esto, ya pasaremos nosotros a los diferentes métodos que requiere el cálculo. Todavía es otra ampliación que tiene que ver de manera general con la parte de administración actuarial. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, hasta aquí le dejamos. Voy a pausar la grabación. Pásenla bonito. Hasta luego. Que tengan una buena noche y primero Dios nos vemos el miércoles. Bye.